Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestros sílabos, estamos en ver los elementos de capacidad, donde ustedes tienen que identificar las medidas de masa y o peso. Los contenidos básicos: instrumentos calibrados, balanza de platillos, uso de balanza analítica. Definición. La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de un cuerpo con mayor precisión posible. Es considerada una máquina simple y una aplicación de la palanca de primer género según su construcción. Nosotros tenemos que poder tener y tenemos que identificar la unidad fundamental de masa, que es el kilogramo, pero el sistema múltiplo y submúltiplo se estableció a partir del gramo. Ustedes vean el nombre, la medida y toda la nomenclatura, ¿no? Diferencia entre masa y peso. Características de la masa. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar. Se mide con una balanza. Su valor es constante, es decir, independiente de la altitud y la longitud. Sus unidades de medida son el gramo y el kilogramo. Sufre aceleraciones. Y en lo que es características de peso, es la fuerza que ocasiona la caída de un cuerpo. Es una magnitud vectorial. Se mide con el dinamómetro. Varía según su posición, es decir, depende de la altitud y la longitud. Sus unidades de medida en el sistema internacional son la harina y el newton. Produce aceleraciones. Quisiera que acá hagamos un poquito de memoria. Según la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir en detalle, ¿no? Un objeto con una masa m de 1 kilogramo sufre una aceleración a de 1 metro por segundo al cuadrado. Veamos ahora balanza y métodos de pesada. Con una balanza digital, ¿no? Con las balanzas se compara el peso o la masa de un cuerpo. Uno de ellos patrón, dado por las masas de la misma, y otro el cuerpo cuya masa se desea determinar. ¿Qué queremos decir acá? Que tenemos un peso ya calibrado, de tal forma que vamos a usar este peso para poder calibrar la máquina, ¿no? Estas máquinas también tienen unas ruedas en la parte inferior para nivelarlas, ¿no? Entonces tenemos un patrón ya de medida que es estándar, que puede ser para calibrar. El otro cuerpo cuya masa se desea determinar, por ejemplo, cuando yo quiero pesar un medio de cultivo, entonces ese es el otro cuerpo que yo tengo que medir. En el laboratorio se suelen emplear balanzas de precisión como el granatorio, con el que se puede apreciar centésimas de gramo de 2 decimales, como esta de acá, 2 decimales, ¿no?
0.00 puntos decimales. Y la balanza analítica, con la que se aprecian 10 milésimas de gramo, ¿no? La balanza analítica es más precisa que esta balanza de granatorio. Las balanzas pueden ser de 2 platos o monoplato. Condiciones que debe cumplir la balanza: debe ser exacta, en equilibrio. El peso de un cuerpo colocado en un platillo debe ser igual al cuerpo del otro. Debe ser fiel, colocando la misma cantidad varias veces indicará siempre el mismo resultado. Debe ser estable. La cruz debe volver a la posición inicial después de haber oscilado. Debe ser sensible, en tanto más sensible cuando menor es la diferencia mínima del peso que la puede apreciar. Debe tener un periodo de oscilación corto, por lo que se fabrican con brazos cortos y materiales ligeros. Las automáticas y electrónicas suelen tener un sistema de amortiguación para disminuir el tiempo de espera. Además, las balanzas deben cumplir también lo siguiente: la balanza debe estar bien nivelada, y eso estar en una base firme, de tal forma que no tenga un movimiento, porque eso la desnivela, por lo que la burbuja del nivel se vigilará para que esté ajustada justo en la parte central, que en la práctica lo vamos a ver con nuestras balanzas que tenemos en el instituto. Debemos estar en un lugar sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que la base donde va a estar asentada la balanza debe ser un material sólido y pesado, sin vibraciones. Debe estar en un lugar apartado y protegidas de gases corrosivos, humedad, y en la sala de balanzas como puerta cerrada, debido a que como son material liviano, tienden a perder su precisión debido a la corrosión. Debe protegerse de las altas temperaturas, sol y de la electrostática, porque como tienen un material que es bastante sensible, pueden ser dañadas. Se debe mantener limpias y con una sustancia higroscópica en su interior. Limpias porque, por ejemplo, en el plato no se debe derramar sólidos ni líquidos, porque eso lo corroe y entonces tendríamos problemas para la precisión de la pesada. Y también no pesar objetos calientes, y a ser posible tampoco húmedos. Si poseen vitrina con puerta, en el caso de una balanza de precisión, esta debe estar cerrada al efectuar la medición final y cuando no se utilice. En las balanzas provistas de disparador, el plato o platillo deben estar sin destapar al poner o quitar objetos de pesa. En las balanzas de los platos que requieren se utilizan cajas de pesas. Unas deben cogerse con pinzas y nunca con los dedos. Es mejor utilizar guantes, de tal forma de que no cambiaría el peso, ¿no? Porque ustedes saben que en nuestras manos tocamos varios objetos, podemos poner algún tipo de grasa que pueda perjudicar la pesada. La calibración de una balanza analítica, miren, tiene sus puertas, ¿no?, para cerrar y abrir. Tiene un plato, tiene donde hacemos la lectura, un panel digital de 4 dígitos, tiene sus botones de encendido y tiene su botón de tara para poder medir los objetos. También tiene un botón para frenar de golpe la pesada, si
si habría algún tipo de derrame, ¿no? Entonces estas balanzas deben estar en un lugar que no tenga corrientes de aire, porque eso haría variar la masa, ¿no? El peso de la masa. Entonces, por lo tanto, estas balanzas son bien sensibles. Cuando hablaba de tara, quiero que se entienda bien de que, por ejemplo, yo quiero medir 10 gramos de un medio de cultivo. Entonces yo voy a utilizar acá una luna de reloj o papel de pesada. El papel aluminio también se puede utilizar. Entonces la tara es que yo primero tengo que pesar el papel o el reloj o la luna de reloj, para que yo aquí calibrar y poner en el botón tara. Entonces automáticamente el peso de la luna de reloj o de la papel de aluminio va a ser depreciado aquí, se va a colocar 0,0, de tal forma que yo adiciono con una cucharita el medio que quiero pesar. Si pide 10 gramos, entonces tiene que pesar 10.000. Entonces yo lo peso ya exacto, ¿no? Y también puedo yo pesarlo con todo papel. Si el papel mide 1 gramo, yo tendría que adicionarle el medio de cultivo hasta que pese 11, porque tengo 1 gramo ya de peso del papel. Entonces esa es la tara. También eso lo vamos a ver en nuestra balanza digital que tenemos en el laboratorio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que usualmente la calibración de una balanza electrónica implica la pesada de una masa patrón, ¿no? También tiene su calibración, tiene sus pesas para calibrarla, de valor conocido, y el ajuste de la corriente, de modo que el peso del patrón se indique correctamente en el display, ¿no? Aquí en el panel. Otros modelos incluyen la masa patrón dentro de la balanza, y el procedimiento de calibración se lleva a cabo automáticamente. Hay dos tipos de balanza. Algunos detalles veamos. Objetos que se pueden utilizar para pesar. Como les dije, papel de filtro, vidrio de reloj, pesafiltros y pesa sustancias de formas especiales o embudos de pesada. Utilizar siempre la espátula para agregar bien al papel de filtro o al vidrio de reloj el medio que se quiere pesar, descargando mediante vibraciones o golpes con el dedo índice, ¿no? A veces se utiliza el dedo índice o a veces una agujita para poder medir exactamente, porque estas balanzas son de precisión, y cuando entonces se quiere medir masas pequeñas, entonces es necesario que se vea una técnica adecuada para pesar mejor. Antes de pesar un objeto o producto, debemos tarar, lo que le dije, ¿no? Debemos tarar el recipiente donde se va a pesar. Generalmente se utiliza vidrio de reloj, ¿no? Y otros utilizan papel de aluminio, porque los otros papeles son más caros, ¿no? Que también sirven para eso. Método de pesada directa. Se tara el pasafiltros o el equivalente. Por diferencia se pesa el pasafiltros con la sustancia. Se saca esta y se vuelve a pesar el pesafiltros con lo que pudiera quedar de la sustancia. La diferencia es el peso de la sustancia sacada, ¿no? Así como les expliqué. Método de pesada en balanza de dos platos. Pesada simple, doble pesada de Gauss, doble pesada de borda o de sustitución. Miren cómo son los juegos de pesas. Caja y pinzas suelen ser de 50, 5, 0.5, 0.05 gramos y 0.005 gramos. De 20 gramos también tenemos, ¿no? Entonces esos son los tipos de pesas.
Forma de las pesas son variables, ¿no? Las pesas pueden tener diferentes formas siempre que tenga una muesca para facilitar la manipulación con pinzas, preferentemente con guantes, ¿no? Las pesas de menos de 1 gramo son láminas, ¿no?, con un extremo doblado hacia arriba para facilitar su manipulación con pinzas. Otro tipo también de balanzas, de pesos. Otras balanzas, miren, una balanza de 2 platos, una balanza personal de bolsillo, también otra balanza de 2 platos que tiene acá su rueda de calibración, balanzas monoplato con pesas corredizas. Aquí tenemos las pesas corredizas parecidas a las que se utilizan en triaje. Aquí también de un solo plato, ahí están sus pesos para calibrarlas. La balanza mecánica de precisión. Mire, las balanzas digitales, ese modelo de balanzas digitales, y balanzas digitales también acá en el laboratorio tenemos este modelo. Balanzas digitales de bolsillo, como vimos anteriormente, ¿no? Generalmente lo utilizan para pesar a los compradores de oro, utilizan este tipo de balanzas digitales que son más precisas. Y gracias.